En el video anterior estuvimos conversando un poco acerca de la importancia que tiene el contexto cultural e histórico al momento de interpretar un pasaje de las Escrituras. Así que en este video estaremos hablando ya específicamente de qué pasos podemos llevar a cabo para realizar este proceso, ¿no? Entonces, en este video hablaremos del paso número 2, ¿verdad? Que es investigar el contexto histórico y cultural. Y antes de eso, quiero recordar rápidamente que a qué nos referimos con el contexto histórico y cultural. Y con esto nos referimos a toda la información que podamos conseguir sobre la época, ¿verdad?, en que fue escrito el libro, la carta que estamos estudiando, el autor, la audiencia original, cómo era la sociedad, cómo era la política, cómo funcionaba la economía, las leyes, las costumbres, en fin, todos estos elementos que forman parte de la cultura a la que pertenece el documento que estamos leyendo. Decíamos en el video anterior que aunque estos datos son externos a la Biblia, no lo podemos conseguir en la Biblia, tendríamos que apoyarnos específicamente en recursos, ¿verdad? Históricos, investigaciones y recursos arqueológicos que nos permitan acceder a este tipo de información, ¿verdad? Pero son datos que son importantes porque nos ayudan a ubicarnos de la mejor manera posible en la situación de la audiencia original y del autor que lo está escribiendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a buscar acerca del autor en primer lugar? Eh, Hay ciertos documentos de la Biblia, ¿verdad? Algunos libros que son anónimos, a los que no tenemos acceso a saber a ciencia cierta quién fue el autor. Hay otros que sí, está más que claro o más que establecido quién es el autor del documento, ¿verdad? Pero en la medida en que sepamos quién es el autor, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos investigar lo más posible, ¿verdad? Respecto a él. Entonces, ¿qué investigamos sobre el autor? En primer lugar, ¿cuál es su trasfondo? ¿De dónde procede? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿De dónde escribe? ¿Cuándo escribe? ¿Verdad? ¿Qué tipo de ministerio desarrolla? ¿Y por qué todas estas preguntas son importantes? Porque, por ejemplo, pensemos en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo, dos autores que encontramos en el Nuevo Testamento, por ejemplo. Si nos preguntamos cuál es el trasfondo de cada uno, nos daríamos cuenta de que tanto Pablo como Pedro tienen dos orígenes muy diferentes, tienen un trasfondo de vida muy, pero muy diferente. La forma en la que conocen a Jesús es muy diferente. Así que todos esos elementos, aunque parezcan como irrelevantes, en realidad son muy importantes porque todo eso es parte de quién es el autor y por qué escribe lo que escribe. De dónde viene, cuándo escribe, también el tiempo es muy importante. No es lo mismo un autor que escribe, por ejemplo, en un tiempo previo a la destrucción del templo de Jerusalén, por allá en el año 70, a un autor que escribe posterior a este tiempo. La situación es muy diferente. El ministerio que desarrolla también es muy diferente. Entonces, ese tipo de detalles son importantes que nosotros los tengamos claros. Por ejemplo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, una vez más, ¿verdad? Si comparamos el tipo de ministerios que ellos desarrollaban, era muy diferente. Entonces, ¿cuál es la relación? Esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es la relación del autor con las personas a las que les escribe? ¿Sí? Esto es muy, pero muy valioso también tenerlo presente. Pongamos una vez más el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribe varias de las cartas del Nuevo Testamento, le escribe a varias audiencias, pero con cada una de estas audiencias tiene una dinámica diferente, tiene una relación diferente. Hay cartas de Pablo que son muy personales, es decir, van dirigidas a una persona específicamente, como por ejemplo a Timoteo. Y podemos notar cómo el tono de la carta es muy diferente y aunque toque temas muy similares, los desarrolla de manera diferente. Entonces, por ejemplo, mismo apóstol Pablo le escribe le escribe la carta a los hermanos en Galacia, también escribe una carta a los hermanos en Roma. Ambas cartas tienen un argumento o un tema, una temática, mejor dicho, muy similar, con argumentos similares, pero son desarrolladas de formas muy distintas y el tono de las cartas es muy diferente. Entonces, todo ese tipo de información es muy importante que nosotros las tengamos presentes. Y por supuesto, por qué razón está escribiendo lo que está escribiendo. ¿Sí? Todo esto algunos de estos detalles pueden salir de la propia carta, ¿sí? Pero en general mucho de esto también lo podemos investigar, ¿verdad? En
diferentes fuentes que vamos a estar conversando después. Ahora, ¿qué investigamos sobre la audiencia? Porque no es solamente el autor lo que nos interesa, sino la audiencia también. ¿Y por qué la audiencia es importante? Porque recuerda que la audiencia es la segunda parte de este proceso de comunicación. Ellos están recibiendo la información y ellos literalmente son los que tienen que interpretar esa información. Así que también nos interesa muchísimo lo que podamos conseguir acerca de la audiencia, porque nuestro trabajo como intérpretes de alguna forma es tratar de ponernos en ambos zapatos, pero más en los zapatos de la audiencia, porque ellos son los que lo están recibiendo, ellos son los que están interpretando este mensaje. Entonces, ¿qué nos preguntamos sobre qué investigamos sobre la audiencia? Pues igual, en qué circunstancias específicas estaba esta audiencia? ¿Quiénes eran? ¿Dónde estaban? Las mismas preguntas muy similares a las anteriores, como esta de dónde estaban, en qué momento, ¿verdad? Digamos, la diferencia sería qué clase de ministerio desarrolla, eso no tendría que ver con la audiencia, pero de resto, esta pregunta de qué relación tiene con el autor, por ejemplo, es muy importante. ¿Qué relación tiene esta iglesia con el autor y todo eso? Eh, pero más allá de eso, un asunto importante respecto a la audiencia es que podamos identificar, por ejemplo, en qué contexto específico se encuentra. Es una comunidad que está en el exilio, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con Israel. Es una comunidad que está enfrentando la presencia de falsas doctrinas, es una comunidad que está en medio de una guerra, es una comunidad que está pasando por un proceso de restauración. En fin, ¿qué es lo que está viviendo esta audiencia que está recibiendo este documento? Entonces, obviamente va a depender muchísimo si estamos leyendo un pasaje o analizando un pasaje del Antiguo Testamento, uno del Nuevo Testamento. Los contextos van a ser muy diferentes. Incluso en el Nuevo Testamento los contextos van a ser diferentes dependiendo del tiempo en el que haya sido escrito el documento. ¿Qué otros datos relevantes podemos obtener? Datos que vengan a partir de geografía, topografía, costumbres de orden social y religioso, asuntos económicos importantes en ese contexto, asuntos políticos también. Y estos detalles nos permiten a nosotros comprender un poco la dinámica de la sociedad en ese momento y ponernos en el lugar de ellos de la mejor forma posible. Entonces, por ejemplo, usted dirá, pero ¿qué tiene que ver geografía o de qué manera esto me puede ayudar? Bueno, si usted está leyendo, por ejemplo, está estudiando un pasaje narrativo de los Hechos o de los Evangelios, notará que estos documentos narrativos hacen mucho énfasis en la geografía, es decir, en lugares, nombra muchos lugares, distancias, recorridos, y cuando usted investiga sobre esto, puede obtener ciertos detalles o darse cuenta de ciertos elementos muy importantes que la historia está tratando de mostrar, que ellos lo entendían porque sabían pues los marcos de referencias que tenían a nivel de traslado, de distancia, pero nosotros no manejamos esos detalles y pues por eso es importante que los investiguemos. ¿Qué herramientas útiles podemos utilizar para esto? Herramientas como manuales bíblicos, introducciones y compendios del Antiguo y el Nuevo Testamento, comentarios del libro de la carta que estemos estudiando, pero de esta sección es muy importante que entendamos que los comentarios debemos consultarlos específicamente en la parte de introducción, porque en la introducción los autores de los comentarios se enfocan en describir lo más posible el contexto de la audiencia. Entonces, no irnos a la parte de los capítulos donde ya dan una interpretación, sino a la sección de introducción. También tenemos los atlas bíblicos, diccionarios y enciclopedias bíblicos, comentarios y comentarios de trasfondo, estudios especiales de la vida y la cultura de la antigüedad. De estos dos son muy importantes, muy valiosos. Algunos de estos se los voy a estar compartiendo en la sección de recursos para que lo puedan descargar. Estos comentarios del contexto cultural son muy interesantes porque son comentarios en los que nos vamos a encontrar interpretación del libro de la carta, de los pasajes bíblicos. Ustedes pudieron observar un pequeño ejemplo de esto en el video anterior cuando poníamos la sección, el pasaje, ¿verdad? De los niños. Les presenté un pequeño fragmento de uno de estos comentarios del Nuevo Testamento donde se nos explica el elemento cultural que está presente en el pasaje. Entonces notarán que en ese tipo de comentarios usted no va a encontrar explicaciones del pasaje
sino que si hay algún elemento cultural importante que debamos comprender de lo que se está comentando ahí, entonces los comentaristas nos dan esa información, como el caso de el estatus social que tenían los niños en este caso, ¿no? Lo mismo pasa con este comentario del contexto cultural de la Biblia, del Antiguo Testamento. Hay muchos comentarios relacionados con esto, ¿verdad? Está el comentario del contexto cultural Baker, y también están estos libros que son como especializados o enfocados específicamente en asuntos de costumbres, como llamado Usos y Costumbres de la Biblia, un manual ilustrado, también Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas. Es decir, hay diferentes recursos que se enfocan en darnos información respecto a estos detalles. Algunos de estos se los voy a estar compartiendo en PDF en la sección de recursos para que usted lo pueda descargar, consultar, pero sepa que existen este tipo de documentos para que usted busque tener acceso a estos y pues consultar al momento de usted realizar sus investigaciones sobre el contexto histórico y cultural del pasaje que usted esté estudiando. Así que con esto finalizamos este video, ¿verdad? Y mi invitación es a que ponga en práctica, ¿verdad?, el arte de investigar sin caer en el exceso, ¿sí? Sin caer en el exceso. Algunas veces cometemos el error de sobrecargarnos con demasiada información cultural, y eso nos lleva muchísimo tiempo, y tal vez podemos cometer el error de, al momento de, por ejemplo, si usted está predicando un sermón, una prédica, ¿verdad? Entonces usted sobrecarga la enseñanza con muchísimos detalles técnicos, históricos, geográficos, lingüísticos. Mi recomendación sería que tenga en cuenta de que toda esta investigación que usted está haciendo tiene como objetivo no transmitir toda esta información a la audiencia a la que usted le va a escribir, en este caso, que estamos contextualizándolo en la escritura de materiales bíblicos, em, sino que usted pueda meterse lo más posible, ¿verdad?, en el contexto de ese momento para comprender mejor el pasaje y así transmitir la información que usted quiere transmitir a través del documento que usted está escribiendo. Evidentemente, usted puede hacer uso de algunos de estos recursos, ¿verdad?, para dar ciertos detalles, ciertas informaciones que usted considera relevantes para que la audiencia le entienda mejor lo que usted está transmitiendo, pero trate de no cometer el error de sobrecargar sus documentos con demasiada información técnica e histórica, que al final puede que pierda entonces el propósito de lo que usted quiere transmitir, a menos que usted esté diseñando un material exclusivamente sobre este tema, ¿no? Ahí ya sería otro asunto. Así que sin más, finalizamos este video, nos vemos en el próximo.